Con dos personas que hace 9 meses aproximadamente empezaron a prepararse el examen del PIR en un grupo como el vuestro, más o menos, ¿vale? En mayo. Rocío se ha quedado la número 2, así que está en la convocatoria. Y Sergio, que también ha aprobado este año, se ha quedado el 111, ¿no? Sí, el 111, que es un número que no se le va a olvidar nunca. Les damos las gracias por venir y sobre todo pues poder compartir con todas vosotras y con todos vosotros pues cómo ha sido su experiencia de preparación para el examen. Porque una de las cosas que a veces uno se plantea cuando decide presentarse al examen del PIR es decir, ¿y cómo lo hago yo? Así que además de la presentación formal del curso y de cómo va a ser la secuencia y de todas estas cosas que vamos a tener mucho tiempo de hablar, pues lo que vamos a hacer es preguntarles a ellos también cómo lo han hecho, ¿no? Además de venir a clase, ¿no? Que empezaron en mayo del año pasado, cómo lo han hecho y qué es lo que más les ha servido para prepararse el examen, ¿vale? Antes de preguntarles a ellos, luego vamos a abusar un poco de su confianza y se van a dejar que les hagáis alguna pregunta, ¿vale? Bueno, a ver, una breve presentación. Yo soy José Luis Santos, yo soy psicólogo clínico y yo hice la residencia pues en el Hospital de la Princesa, ¿no? Hace ya, bueno, pues empecé la residencia, empezamos el mismo año Javier y yo, empezamos en el año 2001 y trabajo como psicólogo clínico en una unidad de salud mental. Bueno, y voy a estar con vosotros en la parte de psicopatología. Yo soy Javier, como ha dicho José, empecé la residencia en el 2001, yo la hice en Getafe y desde hace mucho tiempo pues ya estoy trabajando en Guadalajara, en la unidad de salud mental. Yo voy a estar con vosotros en la materia de evolutiva y en las materias de clínica de los trastornos psicóticos. Yo creo que más que hacer una presentación nosotros ahora del curso, vamos a aprovechar, ¿no? Claro, ya que están aquí. Porque ellos más o menos empezaron, más o menos como vais a empezar vosotros. Ellos empezaron en mayo, pues más o menos yo creo que sería pues por cerca del 3-4 de mayo y empezaron por una clase de psicopatología, ¿no? Bueno, y han estado pues unos 9 meses viniendo a clase, haciendo simulacros, haciendo exámenes. Yo la primera pregunta, bueno, a ver, lo primero es darles la enhorabuena. Yo me alegro mucho de que, bueno, de que todo el esfuerzo al final tenga recompensa y hacerles una pregunta muy sencilla a cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que más les ha servido a la hora de preparar el examen? Un examen tan complejo, tan extenso y con, bueno, y con tantas materias, ¿no? En mi caso, yo creo que la academia ha sido bastante ayuda. Porque bueno, os vais a enfrentar a mucha información, ¿no? Y yo creo que es importante priorizar y entender las cosas y enlazar, digamos, todo el contenido. Y en ese sentido a mí las clases y los esquemas me han ayudado mucho. También yo creo que la rutina es muy importante. Cada uno que busque su rutina, ¿no? Que funciona para ellos y bueno, yo creo que eso es igual lo que más me ha ayudado. Yo sobre todo, si tuviera que destacar algo así, lo que más, pues la motivación, pensar en todo lo que viene, si sacas plaza, tanto a nivel profesional, que es los tiempos que corren, que te paguen 4 años por formarte, vamos, es que... Y luego pensar las cosas a nivel personal, quiero decir, a mí por ejemplo me supone esto la independencia de mi casa, a lo mejor, entre otras cosas, o todo ese tipo de cosas, a pensarlas al día a día del madrugar y levantarse en la biblioteca y decir, a ver, estoy aquí por estas cosas, que yo creo que para mí eso es lo que más, el pensar en las cosas que me motivaban y decir, para adelante, porque es mucho esfuerzo, eso está claro. Sergio, y además de la motivación, que esa fluctúa, ¿no? Esa va por momentos, va por rachas, eso hay que saberlo ya, eso va por rachas, ¿no? A veces uno empieza con muchas ganas, ¿no? Dice, hoy es 3 de marzo y toda nuestra atención está en prepararnos, coger mucho material, estudiar mucho, pero dentro de 4 o 5 semanas, cuando uno empieza a ver que se nos empieza a acumular el material, a trabajar, que a veces no avanzamos, ¿no? Con la velocidad que nos gustaría, vienen algunos momentos de bajón. Además de la motivación, que yo sé que se está, desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que más os ha servido para contestarlo o para hacer mejor el examen? Repasar pues, la materia, los esquemas vuestros. Lo práctico, yo creo para mí era primero el material. Yo creo de aquí está muy bien porque es una cuestión de resumen, no hay tiempo para todo, con lo cual
está equilibrado, y luego es que más yo me hacía personales propios, que los de la academia yo creo que están bastante bien, pero a mí personalmente me valían más los que me hacía yo, y a veces pues cogía tijera, recortaba, cogía de los de la academia también, pero es más propios, porque al final yo creo que lo que te haces tú te vale más, yo creo, y los simulacros, yo creo, y exámenes, hacer exámenes simulacros, yo creo que eso, darle mucha prioridad. Sobre los simulacros, empezaremos a partir de julio y haremos como mínimo a partir de julio un simulacro al mes en julio, y a partir de septiembre 2 simulacros al mes. Los simulacros son exámenes exactamente, que se parecen al examen del PIR, de 235 preguntas, donde hay 5 alternativas de respuesta. Y desde el principio entra todo en los simulacros, porque si no, no serían simulacros, ¿no? Serían exámenes de área, que es otra parte que tenéis para repasar después de cada materia, ¿no? Después de hacer la parte de psicopatología, pues uno va a hacer el examen de área de psicopatología, ¿no? Tenéis las respuestas comentadas en la página web. Y los simulacros, empiezan a partir de julio. Los simulacros en líneas generales son difíciles, ¿no? No sé qué os han parecido a vosotros los simulacros, si os han desmotivado mucho. Un poco. A ver, no, hay que entenderlo en contexto. Yo creo que los simulacros yo empecé a hacerlos cuando ya me había mirado las materias importantes, porque no quería hacer un simulacro sin haberme mirado clínica, por ejemplo. Y yo lo que intentaba más bien era... te lo tomas como un entrenamiento, y la cuestión es que en el examen real van a haber muchas preguntas que vais a tener que contestar y que no sabéis la respuesta. Entonces yo los simulacros los utilizaba como entrenamiento para eso, en plan, aprende a descartar opciones, aprende cuándo te tienes que arriesgar, cuándo no, y yo lo veía más bien para eso. Y también el hecho de estar 5 horas concentrado delante de un examen, porque el rendimiento, 5 horas en algún momento va a caer, ¿no? Y muchas veces al final del simulacro tienes más fallos que al principio, por ejemplo. Entonces yo creo que es un entrenamiento, es muy buen entrenamiento. Simulacros y obviamente los exámenes de convocatoria, todos también. Al menos, desde el 2000 y algo. En los del 90 no hace falta, yo creo. Una pregunta que suele surgir a alguien que se está preparando el examen PIR es: si me preparo con este material, ¿es suficiente para hacer un buen examen y conseguir plaza? ¿Habéis ampliado con otros materiales aparte de las referencias que trabajamos en las clases? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Yo creo que es más que suficiente con el material de aquí. Yo no he ampliado absolutamente nada. Y, hombre, lo que está claro es que lo de aquí te lo tienes que saber bien, eso está claro. Pero yo creo que no hace falta ampliar. Sobre todo si es un primer año, no hace falta. Si es un segundo año y habéis fallado mucho en un área o creéis que un área en específica necesita más trabajo, pues entonces yo ahí sí ampliaría. Pero yo creo que no es necesario. Nada. Yo sí amplié este año porque este es mi segundo, pero decir que no me ha servido de nada. Así que con el material yo creo que es más que suficiente. El Vallejo, claro, de clínica, Pero sí que te ha podido servir a lo mejor para lo que tú decías de la motivación. Hombre, y para repasar contenidos. Trabajar en un material de alguna manera a veces... Sí, leer lo mismo de sitios distintos también está bien, pero a la hora de práctica yo creo que de tiempo, si te da tiempo de sobra sí, pero si no, yo no ampliaría. Y luego otra cuestión que suele preguntarse mucho la gente y que además depende mucho, ¿no?, del tiempo que tenga cada uno, de la forma de estudiar, es cuántas vueltas dará el material. Cuando empezamos en marzo, que más o menos contamos con unos 9 meses de cara al examen, solemos plantear un mínimo de 3 vueltas a todo el temario, ¿vale? Una primera vuelta, que la veremos en clase y que coincide más o menos con el 20 de septiembre, finales de septiembre, ¿vale? Luego en los grupos de marzo añadimos una segunda vuelta de repaso de todo, ¿vale?, que lo hacemos aquí en clase. Y luego otra tercera vuelta como mínimo cuando uno ha terminado ya el grupo. ¿Vosotros cuántas vueltas habéis dado? Pues yo es que lo hacía un poco raro porque yo después de dar, antes de acabar la primera vuelta yo ya empezaba con la segunda porque me alternaba días, para decir, días de avanzar materia para ir con la clase y tal, con días de repasar lo antiguo, por así decirlo. Entonces, pues número de vueltas no sé decir exactamente, imagino que habré unas 3 más o menos, siendo la última pues un par de semanas o 3, pero yo es que claro no sé exactamente porque alguna asignatura a lo mejor sí me la he pasado más veces y otra a lo mejor pues le he dado 2 solo, pero vamos, en torno a 2, 3. Mi estrategia claramente fue conseguir que no se me olvidase lo que me había estudiado ya. Entonces yo igual la primera asignatura fue psicopatología, me iba estudiando más o menos a la vez que las clases y lo que iba haciendo es que iba repasando también para que no se me olvidase. Entonces como mínimo
cada 2 meses me iba repasando lo que me había estudiado pues hace 2 meses. Entonces igual las primeras asignaturas me las llegué a repasar 11 veces igual y las últimas 6. Pero también es verdad que mi forma de repaso, yo simplemente leía muy rápido y solo me fijaba en lo que no me acordaba bien, en lo que tenía dudas. Entonces igual en repasar psicopatología yo me tiraba 4 horas, ¿sabes? Que tampoco me tiraba ahí 3 días, sino que hacía repasos muy rápidos porque como también lo tenía fresco, pues fluía muchísimo más rápido también. Yo usaba también mis esquemas. Yo integré los esquemas de clase con lo del libro y me hice mis propios esquemas. Por ejemplo, lo que ya me sabía de la carrera, que no se me había olvidado todavía, pues eso es que ni lo ponía. Y ponía simplemente pues lo que no me sabía, lo que más me llamaba la atención, lo que veía más complejo, más preguntable. Bueno, a partir de mayo, que se incorporan a la residencia, después de haberse preparado el examen, estar más o menos un año, se incorporan en mayo a hacer la residencia, y la residencia en psicología clínica dura 4 años, ¿no? Durante estos 4 años lo que van a hacer y lo que haréis vosotros en los años siguientes pues es pasar rotando y formarse por los dispositivos donde trabajan los psicólogos clínicos en el sistema público de salud, ¿no? Que básicamente son los dispositivos por donde puede pasar una persona con un trastorno mental en distintos momentos o en distintas fases de un trastorno mental, ¿vale? La rotación más importante es la unidad de salud mental, que son como mínimo 12 meses, luego está unidad de hospitalización breve, cuando están los pacientes en fase de descompensación, hospital de día, rehabilitación, y luego desde que se amplía 4 años hay un programa específico que es el de atención primaria. De atención primaria. Y el de drogas también es otro de las rotaciones. En mi caso, unas 8 horas, sin contar descansos. Igual los 2 últimos meses tuve momentos de hasta 10 horas o así, pero una media de unas 8 horas. ¿De lunes a domingo? De lunes a sábado. ¿Incluidos? Incluidos. También es verdad que yo, por ejemplo, me iba poniendo metas cada día y si yo acababa antes me iba, o sea, porque si no creo que la motivación al traste. Entonces si acababa en 6 horas me iba, pero si no había acabado en 8 pues me quedaba, hombre, a no ser razonable, algo razonable, ¿no? Pero a veces me quedaba 8 horas y media, 9. Igual, excepto la última época que sí aprietas un poco más a 10 a lo mejor, pero 8. Lo teórico es que en agosto también. Y yo sí me cogí 15 días, que más o menos, en torno a tal, pero... Yo me cogí una semana... ¿Estuvisteis en alguna tutoría de planificación? No. Sí. ¿No? Yo no. Sí, yo creo que sí. Sergio, sí. No está relajado, ¿eh? Sí. Bueno, fui autónoma. En cualquier caso, sí que os recomiendo que si vais a una tutoría de planificación antes os leáis la guía de estudio y orientación, donde vienen pues las recomendaciones generales que hacemos. Y así se puede aprovechar más la tutoría y resolver dudas concretas que a uno le surgen en adaptarlo a sí mismo, ¿no? Porque la receta de qué es lo que hay que hacer para aprobar el PIR es esa guía, si es que existiera, ¿no? Que no existe, ¿no? Pero en cuanto a esto decíamos de las vueltas a dar, de los simulacros, de cómo organizarse el estudio, de cómo arriesgar o no en el examen, todas estas cosas las tenemos escritas en la guía. Y la tutoría lo que se trata es de ver qué dudas te surgen cuando te las lees y cuando piensas en tu propia planificación, que si no las tienes pues no hace falta tampoco recurrir a ese espacio, ¿no? Pero que puede estar bien también para pensar juntos en ello. Y una de las cosas que sí que comentaba Rocío y que comentaba Sergio es que a veces también hay que diferenciar si es la primera vez que uno se presenta al examen o si ya se ha presentado varias veces y tiene trabajado el material, ¿no? Qué tipo de estrategia, pues a veces pues para no perder motivación en esta primera vuelta, pero bueno, eso lo recomendable es que cada uno le eche un vistazo a la guía de preparación para el PIR, ¿vale? Y luego a partir de ahí con las tutorías pues ya vamos un poco enfocando y orientando. Yo en mi caso respondí todo porque tenía la... Arriesgué. Yo tuve la sensación de que el examen era fácil porque había muchas preguntas que no tenían ninguna duda, pero yo pensé que como el examen era fácil las notas iban a subir y que el que no arriesga no gana. Pero también es verdad que, a ver, tampoco hay que responder a lo loco, ¿sabes? Porque si no vas acumulando fallos. Por ejemplo, yo me dejé 4. Y bueno, me dejé 4 porque esas 4 ya no había por dónde coger, ni descartar nada ni nada, pero yo creo que es muy bueno arriesgar. Depende del estilo de cada uno, pero yo creo que es muy aconsejable. Tal y como se corrige el examen, que veremos que son 5 opciones de respuesta, lo tenéis en la guía de preparación para el PIR y trabajaremos sobre ello en las clases. Cuando uno duda entre 3 alternativas de respuesta, la esperanza matemática dice que siempre salimos ganando. Entonces ahí veremos que cuantas más se contesten, muchísimo mejor.
Pensando en un expediente tipo de 1,5, 1,6, 1,7, este año quizá hayan subido las notas, pero habría que haber tenido más o menos unas 200 preguntas limpias. Eso significa que si son aciertos menos errores, un número en torno a 10, 12, 15 preguntas sin contestar es un número tope en esta convocatoria. En mi caso el expediente era alto, pero es verdad que no es necesario. O sea, de hecho Sí, tiene... yo tengo un expediente muy normalito, un 1,6, normalito para abajo yo creo, y sí que es verdad que a mí me desanimaba un poco el hecho de tener un expediente bajo y tal, y para nada decir que haces un buen examen, tienes plaza. Sí. Yo en mi caso me he quedado más atrás, no solo por expediente, sino porque he hecho peor examen que Rocío, lo cual, y que con un expediente bajo, vamos, se puede sacar plaza perfectamente. Yo con el expediente tampoco me rayaría mucho porque lo hecho está, eso ya no se puede cambiar y lo que sí podéis controlar es el examen. Entonces, Que es el 90% Claro, del número de orden. solo es el 10%. Para mí, por ejemplo, lo que tienes que sacrificar, porque a ver, hay que estudiar mucho tiempo, hay que decir que no a muchas cosas, y yo en mi caso he estudiado 2 años, el primero un poco peor, el segundo ya mucho más centrado, y para mí lo peor es eso, el rechazar planes, rechazar cosas. A mí eso es lo más duro, lo más difícil de hacer, pero bueno, ya acabas haciendo, a no tener vida. Hay un poquito sí, un poco de vida tiene, pero... Son 9 meses solo, ¿no? Sí, yo creo que merece la pena, ¿eh? Yo creo que el esfuerzo merece muchísimo. 9 meses de reposo absoluto. en mi caso yo creo que lo más duro también, a ver, la motivación va por rachas, ¿no? Yo empecé súper motivada, pero después de 2 meses ya estaba en plan de, oh Dios mío, me queda todavía mucho, no me sé nada, no tengo la sensación de que esto vaya a salir adelante. Entonces yo creo que la motivación es que va por rachas, ¿sabes? Al final ya estás tan nervioso que ya se te pasan los días volados, pero sobre todo en el medio, para mí fue lo más difícil, ¿no? El pensar, hay tantísima gente. Yo hacía mucha visualización, yo todos los días, si no una o varias veces, me visualizaba mirando la nota del examen y aprobando, cada día ponía un número distinto y a mí eso me ayudaba mucho, porque ya estudiar, ¿sabes? Alegre, contento, con ganas, pues ayuda. Por ejemplo, cosas prácticas. No dejarte las asignaturas aburridas para el final. Porque eso, de verdad, estuve con básica hasta el final y... error. Los simulacros. Sí que los hacía, pero los hacía mirando el reloj y diciendo, bueno, a ver, llevo ya 3 horas, a ver si me voy, que tengo mucho que estudiar, desde prisa, y eso no es práctica para el examen ni nada. Entonces, simulacros, yo me quedaría las 5 horas. Aunque hayas terminado, repásalo para acostumbrarte a estar 5 horas. Y luego, por ejemplo, ser un poco más flexible con la planificación, es decir, ser realista. Yo me decía, a ver, pues yo que sé, psicopatología, pues 7 días. Y el primer año no me da tiempo, vamos, siempre surgía algo, te ponen malos, que son cosas que al final no controlan, no solo... Y al segundo decía, a ver, psicología, pues venga, 8 días, y me ponía un par de días al mes comodín, por si acaso, de bueno, a ver si me pasa algo. Entonces, un poco más flexible en ese sentido, de asumir que pueden pasar cosas. Yo la primera vez, la semana de antes del PIR, estuve malísimo, durante casi una semana. Y Qué casualidad. Yo no había contado... Sí. Y ya me había contado con esa semana, claro, y menos a esa altura. Pero yo creo que hay que intentar prever esas cosillas. Y así, pues esas cosas sí que se me ocurren, sobre todo eso. Y estudiar centrado, que esa es otra. Yo era muy de... Yo me hago mis 8 horas, pero leo y no hago mucho esfuerzo. Y no, estudiar, si estás, yo creo. Eso también. Pues me quedé en 217, si no recuerdo mal. 117. Sí, yo creo que sí. Igual que hay gente que se lo saca la primera sin problemas, claro que sí, sí, sí. Creo que hay sobre todo a la hora de memorizar muchas reglas y muchas reglas mnemotécnicas, muchas chorradas que uno inventa, y creo que eso es vital, vamos. Y memorizar poco, mucho más entender todo y poco de memoria. Pensar que es un examen de reconocimiento, o sea, no hace falta ser capaz de evocar el tema entero, hace falta ser capaz de reconocerlo. Entonces, eso yo creo que puede ahorrar muchas horas de estudio, ¿no? O sea, es sobre todo eso, entender y reconocer.
Entonces también las cosas que se parecen no hay que distinguirlas bien. Yo creo que es eso, sobre todo si lo entiendes, lo integras, eso ayuda mucho. Y los descansos. Porque mucha gente peca de no descansar, ¿no? Yo creo que el descanso es igual de importante que el estudio. Si no descansas, tu motivación se va al traste y no rindes bien. Entonces yo creo que pues el día o día y medio que decíais descansar a la semana, religiosamente se descansa ese día. Y mantener vuestra vida social, hacer deporte, daros premios, condicionamiento operante puro y duro, o sea, es así. O sea, yo todos los días me ponía un premio, por así decirlo, ¿no? El premio podía ser ver una película, quedar con unas amigas, irme a dar una vuelta con mi madre, yo qué sé, cualquier cosa. Pero todos los días un premio, aunque sea pequeñito, o un premio un poco mayor para el fin de semana, pero que la motivación siga, que si no, es mucho tiempo. El primer año yo me obsesioné con, venga, cada hora y media hay que parar, porque luego ya el segundo más flexible, no sé, depende del día, depende de la asignatura, pero vamos, yo a lo mejor cada 2 horas, pues a lo mejor 5 minutillos, un poco de ir y volver a entrar. Luego depende de cómo te distribuyas. Yo, por ejemplo, estudiaba por la mañana, me iba a comer, estaba más o menos bastante rato descansando y luego volvía otra vez. Entonces, gente que comí bien media hasta la biblioteca otra vez, pues, o sea, en función de esas cosas tú vas calculando. Pero yo creo que se lo notas también. Si te ves que estás leyendo y que necesitas descansar, pues descansar. Y un poco de sensaciones, ¿no? No tener un estilo rígido. Claro, yo sobre todo eso. Que dependiendo un poco cómo te vas encontrando tú. Y lo mismo al principio que al final. También se entrena eso. Al principio más matutina, hay gente más vespertina. Cada uno sabe cómo. Yo 19 fallos. Bueno, pues nada, yo creo que les damos las gracias, la enhorabuena y un aplauso.